Profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a tratar la clasificación final del verbo. Hoy vamos a ver semántica, ¿ok? Clasificación semántica del verbo. Han visto que el verbo no era una categoría fácil, que había que dar bastante información sobre él. Estamos a puerta de concluirlo porque la cerecilla del pastel va a ser la próxima semana cuando hablemos ampliamente del verboide, que es una forma verbal pero no conjugada, ¿no? Y veamos sus diferentes funciones dentro de la oración, para luego ya cuando arranquemos el intermedio 3, pues irnos con todo, con las categorías invariables y luego empezar la parte sintáctica. Pero no demos tanto. Vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Muy buenos días a todos, espero que estén bien y con muchas ganas de trabajar. Así que empezamos, preciosos, la clase del día de hoy. Comenzamos a compartir nuestra pantalla. Y con la presentación formal de nuestro curso. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y aquí me encuentro junto a ustedes en la plataforma de Microsoft Teams gracias a nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy vamos a resolver corresponde al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras y específicamente vamos a hablar sobre la clasificación semántica del verbo. Recuerden que la semántica es aquella parte de la gramática que estudia el universo de las significaciones. Entonces, si es una clasificación semántica, va a ir por ahí en cuanto al significado del verbo. Comencemos. Dice aquí, el primer verbo por tratar es el verbo copulativo. Nosotros hemos en algún momento mencionado que es un verbo copulativo. Se estila decir que es un verbo, mira, copular en gramática, te cuento en primera instancia, copular en gramática significa unir, ¿ok? A esto lo llaman verbo enlace. Fuera de que se trata de un verbo de estado, pero básicamente copular significa unir, es un verbo enlace. ¿Qué cosa une? Si es un verbo enlace, se para en el medio, entendamos, eso es importante, que se para en el medio de dos cosas. Está en el medio de dos bloques. ¿Me entiendes? No puedes tú cerrar una oración con verbo copulativo, no se puede. El verbo copulativo establece una conexión entre el sujeto y un bloque obligatorio al cual se le llama atributo. ¿Me entiendes? Acá dice, el joven ingeniero, José, nervioso, mi padre, abogado, Pedro, desmayado, el niño, silencioso. ¿Estamos? Acá, mi padre, José, el joven, Pedro, el niño, ¿qué son? Sujetos. ¿Ok? De la raya en adelante es el predicado, ¿cierto? Pero acá hay un bloque que en algún momento de nuestra historia, profesor-alumno, sabíamos que los verbos de estado, los verbos copulativos, nunca funcionaban solos, que siempre el estado se manifiesta con otra palabra. Y decíamos, mi padre es ¿qué? Abogado. Ah, ya, se completó la idea. Eso que completaba la idea y que era perfectamente un bloque obligatorio, se llama atributo. ¿De acuerdo? La característica es que el atributo habla del sujeto. Acá igual tenemos José sujeto, está es nuestro verbo que está copulando y decimos ¿está qué? Nervioso. Y nervioso está hablando de José. Perfectamente. Entonces es también mi atributo. ¿De acuerdo? Igual acá. El joven sujeto, todo lo que está después de la línea es el predicado. ¿Ok? ¿Sí?
Y la información que complete el estado o que define el estado, yo te digo, el joven parece que ingeniero. Ingeniero es el atributo. Pedro ya sé qué. Desmayado, desmayado es el atributo. El niño permanece qué. Silencioso. Atributo. ¿Se entiende eso bien? ¿Todo claro? Entendamos que el atributo es un bloque obligatorio. ¿De acuerdo? Y estos verbos que estamos encerrando con circulito son los llamados verbos copulativos. Casi no los hay, son los menos. Lo que más hay son verbos de acción. Los verbos copulativos son perfectamente reconocibles: ser, estar, parecer, yacer, permanecer. ¿Ok? Los gerundios y participios no constituyen atributos si son parte de perífrasis verbales. Hay que tener en cuenta a qué se refiere esto. Hay que ponerlo aquí como una leyenda. A veces, ser y estar funcionan como auxiliares. Funcionan como auxiliares en una perífrasis verbal. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos estudiado. Semana 13. A veces ser y estar funcionan como auxiliares y no como copulativos. Hay que fijarse bien. No es que solamente por inercia tú digas ser, copulativo, copulativo. No, porque tú te tienes que acordar de las clases anteriores. Se te enseñó que estar es auxiliar de gerundios. Se te enseñó que es auxiliar de participios. Se te enseñó eso. Entonces, en una perífrasis verbal, porque estas son perífrasis verbales, el elemento que manda, ¿quién es? El elemento que manda es el último. Eso lo sabes. El elemento que manda aquí, ¿cuál es? Ahí estoy. Es leer. Y acá el elemento que manda es aceptar. ¿De acuerdo? Leer y aceptar. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. O sea que al ser, estar y ser, valga la redundancia, verbos auxiliares no se comportan como copulativos, pues ahí está un posible error que puedas cometer. ¿Se entendió, preciosos? ¿Se entendió ese primer punto? ¿Qué tal? ¿Qué me comentas? ¡Holi! Hola Darwin, hola Ariana, hola Tania, hola André. Todo bien, Darwin. No hay dudas. Me parece haber sido clara. Sí, Benny. Sí, Paulita. Sí, sí, Arianita. Todo bien entonces. Chévere. Ya, sigamos. Ahora, ¿qué se pasó? Aquí tenemos una planchita de verbos copulativos, ¿ok? Ya sabes que son verbos enlace. A ver, si yo te digo, mira, mira, mira. A ver. Primero te pongo uno de copulativo, ¿ya? Acá está el ejemplo, mira. Juan es inteligente. Es, yo me doy cuenta de que viene de ser, pero eso es insuficiente. Para que este sea declarado verbo copulativo, yo le debo formular
cualquiera de estas dos preguntas. ¿Qué o cómo? Si me responde con algo que califica al sujeto, ese calificador se va a llamar atributo. Verifiquémoslo, chicos. Carlos es qué. Inteligente. Ahí está el atributo, es un verbo copulativo. Ahora, lo que a mí me preocupa es esto. No serán copulativos en muchas ocasiones. ¿Quién es Miss? Básicamente, ser y estar. Tengan cuidado porque tu competencia, de hecho, no sabe lo que te estoy diciendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo te dijera, Juan está mintiendo. Voy a poner mintiéndonos. Juan está mintiendo. Ok. ¿Es verbo copulativo ahí? ¿Estar? No, Miss. ¿Por qué? Eso está un poco chueco, ya lo voy a volver a escribir. Y ahora sí. ¿Por qué no es? Háblame. Porque, Miss, nosotros hemos aprendido que estar junto a gerundio forman perífrasis verbal. Ah. A ver, si yo te digo, Juan será premiado. Miss, ahí tampoco, tampoco, porque ser junto a un participio también funciona como parte de una perífrasis verbal. Y en la perífrasis verbal, el que manda es el último verbo. O sea, acá si me preguntan qué verbo estás conjugando, yo diré mentir. ¿Qué verbo estás conjugando? Yo diré premiar. Porque los auxiliares no pesan, no son importantes. ¿Te das cuenta? Ahí no son copulativos. Ahí el verbo es lo contrario, es predicativo. Un tercer ejemplo de lo que no debes reconocer como copulativo. Por ejemplo, te digo 3. Es tarde a eso. ¿Cuál es el verbo? Es. Tú que ya has llevado otros temas antes, que ya sabes clasificar al verbo sintáctica y morfológicamente, tú sabes que este verbo está refiriendo tiempo y los verbos que refieren tiempo no tienen sujeto. Para ser copulativo tiene que haber sujeto, porque el verbo copulativo une al sujeto con el atributo. No hay sujeto porque este es un verbo que está señalando tiempo, es un verbo impersonal temporal. No puede ser copulativo. ¿Estamos? No es copulativo. ¿Estamos de acuerdo? Otro caso en el que no es. Yo te digo, Juan está afuera. Ok, parece que es copulativo, parece. Pero las apariencias engañan. ¿Cuál fue el truco que te dije para saber si el verbo es
copulativo. Preguntarle qué o cómo. Juan está qué. ¿Acaso afuera está calificando a Juan? No, Miss. Afuera está hablando de estar. Es como si dijera Juan se halla, se encuentra o se ubica afuera. No está hablándonos de Juan. No está señalando estado, está señalando ubicación. Está señalando ubicación. Y si señala ubicación, no es copulativo. Juan es mi sujeto. Este es mi predicado. Pero afuera está hablando del verbo, es un circunstancial del lugar. Al no tener atributo, ¿ok? El verbo no es copulativo. ¿De acuerdo? Algo importante también. Con verbo principal copulativo, la frase verbal será atributiva. Y el predicado nominal. ¿Cómo se va a llamar el predicado? Nominal. El predicado con verbo copulativo se llama nominal. Tómale captura porque lo que estamos haciendo es importante. Eso es un verbo impersonal, qué lindo. Claro. Ah, eso me encanta. Ya están hablando así como lingüistas. Muy bien. ¿Ya lo capturaste? Sí. Chévere, ¿no? Estamos aprendiendo, qué lindo. A ver, sigamos, babies. En cambio, el verbo que se opone a estos verbos copulativos se llaman verbos predicativos. Por lo general, son verbos que señalan, pues, acciones, ¿ok? Vamos a poner acá la mayoría. Generalmente señalan acciones, ¿ok? Procesos, ubicación. Mira tú, el alumno, el atleta, la madre, los niños, los locos, todos estos son sujetos. Todo lo que está después de la línea se va a llamar frase verbal cuando el eje es un verbo que no es copulativo, sino predicativo, que son la mayoría. ¿Ok? El alumno lee es un verbo de acción. Entonces, esta frase verbal, eso quiere decir que todos estos verbos son verbos predicativos. Entonces, mi frase verbal también se va a llamar frase verbal predicativa. Esa es su estructura. Y esa frase verbal predicativa va a funcionar como predicado verbal. ¿Cómo se va a llamar el predicado? Verbal. La mayoría de predicados en español son verbales. Y yo digo, ¿no? El alumno lee. El alumno lee. Ya tú sabes, Ayaro, de qué es lo que lee un ensayo objeto directo. Además de ser predicativo, es transitivo este de acá. ¿Te acuerdas? Eso lo hemos estudiado en la clase anterior. Movimiento, acción igual. El atleta corre. Verbo predicativo. Siempre corre. En análisis de oraciones, todo aquello que hable del verbo se llama circunstancia. Este es un complemento circunstancial de tiempo. Acá tengo la madre ama. Es un sentimiento, es una acción. Ama a su hijo.
lo ama, objeto directo. Los niños crecen, es una acción, expresamente un proceso, porque tú no creces en minutos, creces en un intervalo de tiempo. Entonces, rápido, ¿qué hacen? Rápido crecen. Y ya te dije, todo lo que habla del verbo es una circunstancia. Este es de modo. Ahora, los locos están, pero no está señalando estado, está señalando ubicación. En los manicomios están. Esto es un circunstancial del lugar, porque está hablando del verbo. Entonces, todos los predicados analizados tienen la estructura de una frase verbal predicativa y todos estos predicados se van a llamar predicados verbales. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ahora mira, los gerundios y participios que formen perífrasis verbal son verbos predicativos en su gran mayoría, ¿cierto? Porque no puedo usar acá el verbo estar de nuevo, ¿no? Está estando o es sido, no tiene sentido. O sea, siempre que forme perífrasis verbal cuyo verbo auxiliar sea ser o estar, garantiza que se trata de un verbo predicativo porque ese verbo ser y ese verbo estar están funcionando como auxiliares en estas perífrasis. Están funcionando como auxiliares. Y ya sabemos que el más importante es el último elemento en la perífrasis. Si lo vuelvo una sola palabra, diría Carlos, lee filosofía. ¿Ok? Y el verbo auxiliar desaparece. Y en la segunda es todos aceptan a Carlos. Así que la idea principal está contenida en el último elemento que está en forma de verboide, en esta forma compuesta. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué me dicen? Benny me dice sí, miss. ¿Qué me dice el resto? ¿Todo bien? A ver, bebés, ¿todo claro? Sí, dice Darwin. Ok. Sí, miss, dice Paulita. Is everything clear to everybody? ¿Está claro para todos? Yes, no, maybe, someday. Sí, quizás algún día. Yes, dice Benny. Eso me gusta. Yes, dice Fabián. Correct. Mary Joy. Hola, Mary Joy. Excuse me. Dime, Darwin. ¿Qué pasó? Maybe. Maybe. Como la de Hotel Transilvania. Maybe. Claro que yes. Ok, preciosos. Entonces, uy, se fue mi ejercicio. Tenemos ahí un ejercicio que es bueno que lo vean ahí medio resuelto. Mira, acá dice, la vida social está cambiando. Ya sabemos que estar más gerundio forma perífrasis verbal. Y sabemos también que en la perífrasis verbal, el que manda, cuando digo el que manda, es que es la idea principal de la perífrasis, siempre es el último elemento. Si yo lo volviera una sola palabra, yo digo la vida social cambia poco a poco. Entonces me doy cuenta de que cambiar es un verbo predicativo. Esto es correcto. ¿Sí? En la segunda, fue, viene de ser. Este sí es un verbo copulativo. ¿Fue qué? Le pregunto.
Terrible. Este es mi atributo que es un bloque obligatorio. ¿Qué cosa fue terrible? La noticia de nuestro compañero, este es el sujeto. Entonces acá está copulando perfectamente. Es el verbo ser que tiene atributo, entonces es un verbo copulativo. Mira tú acá al costado, ser está en forma de verboide, pero si le doy movimiento, yo diré yo soy, como el programa, y acá va a aparecer el atributo que está marcado con un montón de posibilidades. Sujeto, predicado, y acá se establece una conexión perfecta entre el atributo y el sujeto. ¿No es cierto? Y ese predicado con atributo se llama nominal. Y yo te digo, yo soy cariñoso, yo soy amable, yo soy trabajador, yo soy divertido, yo soy simpático, yo soy sincero, yo soy generoso, yo soy bueno, inteligente, responsable, tenaz, soy tímido, soy honesto, soy extrovertido, soy ingenioso, soy realista, soy rebelde, soy inquieto, soy optimista, soy idealista, aventurero como Yosimar, soy generoso, soy bueno, soy fantasioso, soy tierno, soy alegre, soy feliz, soy despistado, soy benevolente, soy detallista, soy atractivo. Ah, soy romántico. Qué bonito. Esos son atributos. El verbo estar también se comporta como atributo cuando le preguntas qué. Yo ¿estoy qué? Enamorado, estoy emocionado, estoy preparado, estoy disponible, estoy ocupado, estoy contento, estoy de buen humor, estoy vivo, estoy orgulloso, estoy contento, estoy agradecido, estoy acostumbrado, estoy dispuesto, estoy satisfecho, estoy interesado. Todos esos funcionan como atributos, igualito. Igualito, porque tú dices, yo estoy, y acá va a aparecer tu atributo siempre y cuando esta información nos hable del sujeto, no del verbo, pues. Hay alumnos que son contreras, que te dicen, no, yo estoy adentro. ¿Acaso adentro está hablando de yo? Yo estoy estudiando. ¿Acaso estudiando está hablando de yo? Por favor, ya estamos en otro level. Y dice, el transporte público cobra, cobra. Es un verbo predicativo, ¿ok? La formación del alumno, mira esta, debe ser. Sabemos que deber es auxiliar. Entonces el que manda es ser. Y yo te digo, la formación del alumno es, lo vuelvo una sola palabra, es que integral, integral es atributo. Ahí está. Muchos permanecen. ¿Permanecen qué? Atemorizados. Así es. Atributo. Porque permanecer es un verbo copulativo. Ahí está. Sé es el imperativo de ser. Cuando yo te ordeno que seas algo, te digo, sé tú siempre. Sé honesto. Ah, sé qué. El diferente. Y eso es verdad. En la universidad tú tienes que aprender a ser el diferente. No por raro, sino el diferente es aquel alumno que sí resuelve, que sí pregunta, que sí investiga, que sí propone, que cuando utiliza la palabra lo hace con coherencia, no para lucirse o hablar estupideces. ¿Ok? Entonces, el profesor universitario les va a dar un apellido recién. Ya no va a ser ese alumno, va a ser Wong. El alumno Wong es muy bueno. A ver, alumno Wong, ¿ok? Dice aquí, mi padre fue del verbo ser. ¿Fue qué? Gobernante de su pueblo natal. ¿Ok?
Entonces sí es copulativo. Ah, hay algo que se me acaba de venir a la cabeza. El atributo, moscas, ¿ah? El atributo también puede reemplazarse por lo. No solo el OD, el atributo también. También puede ser reemplazado por lo. Mira, mira. Mi padre fue gobernante de su pueblo natal. Mi padre lo fue. No vayas a meter la patita y decirme que lo es OD. Ahí el verbo es copulativo y lo está reemplazando al atributo. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Y acá, ustedes van a estar funcionando como auxiliar de ser, que es el principal. ¿Van a ser qué? Profesionales capaces. Lo van a hacer. Esto es atributo. Por lo tanto, el verbo es copulativo. Ese vendedor de oxígeno fue. ¿Fue? ¿Seguros? No, mis. El verbo ser, y esto tienes que recordar de clases anteriores, ser más participio siempre forma perífrasis verbal. Esto es una perífrasis, donde el que manda es premiar, y premiar es un verbo predicativo. Pocas personas padecen. Padecer es sufrir, ¿ok? Y padecer es un verbo perfectamente predicativo. ¿Se entendió? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Sirvió, no? ¿Chévere? ¿Se entendió, bebés? Ah, su Beni. Se quedó sorprendido, mi Beni. Fabiancito también. Oh. ¿Todo claro? Esa es mi Paula sonriente. ¿Qué dice el resto? ¿Todo claro? Fabián, ¿qué pasó, Fa? Entonces, en G no tiene OD. A ver, G. Mi padre fue gobernante de su pueblo natal. No, no tiene OD, tiene atributo. Si fue, es el pasado de ser. No, no hay OD. OD solo es posible con verbos de acción. Es que a ustedes los han robotizado, les han dicho que reemplaza con lo, ese es OD, siempre. Y no les enseñaron que el atributo también es reemplazable por lo. Entonces yo no puedo decir que el 100% de un truco funcione, ¿no? ¿Me entiendes, bebé? Ujú. Chévere, Arianita. Miss, en la D, a ver, Beni. La formación del alumno lo es. O si quieres mantener el verbo en forma de perífrasis, diré, la formación del alumno debe serlo. Ah, y el lo está reemplazando integral, que es el atributo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Beni? ¿Me entendiste, amor? ¿Me entendiste, bebé? Como que es tan bien como lo. Es lo. No es que es un pronombre enclítico. Tengo que unirlo a la forma verbal. Acuérdate que había pronombres enclíticos que estaban pegados al verbo. Si lo quiero poner antes, diría lo debe ser, ¿no? Todo claro. Ok, sigamos. Y entramos a los verbos pronominales. ¿Qué es un verbo pronominal? Es un verbo que utiliza un pronombre.
¿ok? Un pronombre personal objetivo. A ver, vamos a poner acá. Emplean un pronombre personal átono. Esto ya se dictó, capítulo 8. Objetivo, porque funcionan como objeto directo o indirecto. Y esos pronombres que vamos a utilizar solamente son 5, mete, se, nos y os. Pero ¿sabes qué es lo bacán? Dice, emplean un pronombre personal átono objetivo coincidente, coincidente con el sujeto, esto es importante, en número y persona. Coincidente con el sujeto en número y persona. ¿De acuerdo? Coincidente con el sujeto en número y persona. ¿Está bien? Estos verbos son un poco especiales. A ver, yo te voy a poner el ejemplo. Acá, lo que voy a poner acá es el sujeto, que lo voy a separar de lo que sigue, que ya son elementos del predicado. ¿Está bien? Vamos a empezar. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Está bien? Pero para que tú digas que el verbo es pronominal, debe haber una coincidencia perfecta de número y persona entre el sujeto y el pronombre objeto que usa. Es decir, si yo uso yo, sí o sí tiene que ser me al costado. Con tu te, con el se, con nosotros nos. Si dijera nosotros te vimos, eso no sería pronominal. Vosotros os, ellos se, pero acá en Perú se usa ustedes. Ya pues, ustedes se, pero si apareciera vosotros es con os. Recién cuando ocurre eso, yo voy a decir que mi verbo, que fue ducharse, es un verbo pronominal. ¿Me entiendes? Si yo te dijera, mira, él me avisó. Es ahí donde la gente se equivoca. ¿Este es un verbo pronominal? El verbo es avisarme. A ver, vamos a verificar. Sujeto, predicado. Me coincide con él, no coincide. Entonces, este es un verbo no pronominal. O es pronominal o no lo es. En cambio, este de aquí sí es un verbo pronominal. ¿Por qué es importante reconocerlos? Porque solo siendo pronominales se subclasificarán en reflexivos cuando usan el reforzador a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Recíprocos cuando usan el reforzador el uno al otro. Y cuasirreflejos cuando no usan reforzadores. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió, bebés? Arianita, ¿todo claro? Sí, dice. ¿Qué dice el resto?
Son la muerte con sus gatitos. ¿Ok? Ahora, ya que saben qué son los verbos pronominales, podemos entrar a la siguiente clasificación. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que los profesores te hablan de verbo reflexivo de frente y no son capaces de advertirte que para que sean ese tipo de verbos, primero tienen que ser pronominales. No te lo dicen. Entonces ahí está el problema, pues. Dice acá, voy a cambiar de color. Yo, sujeto. Sí coincide, ¿viste? Sí coincide. Le voy a poner el check por arriba. El verbo peino es un verbo pronominal. Eso es lo primero que tengo que reconocer. Tú, te, sí coincide, Miss. Entonces, nuevamente, este verbo es pronominal. Y acá, sujeto y el pronombre coincide, entonces este verbo también es pronominal. ¿Estamos de acuerdo? Es un verbo pronominal. Ya está. Ahora, ¿qué falta poner? Yo me peino a mí misma todos los días. Ah, sí es reflexivo. Tú te lavas las manos a ti mismo. Es reflexivo. La acción sale de mí para afectarme a mí misma. Él se mira a sí mismo en el espejo. Así es. Esto es reflexivo. Ya sabes que lo que está después de la línea es el predicado. ¿Está bien? Ahora, el pronombre que acompaña a un verbo reflexivo, o sea, me, te, se, nos y os, o funciona como de o funciona como i. Depende, y ese truco yo te lo he enseñado. Por ejemplo, como digo, yo le peino todos los días o yo la peino todos los días. La peino, mis, eso de. Ahora, todos los días la peino. Está hablando del verbo, es una circunstancia de tiempo. Tú te lavas. ¿Quiénes son las lavadas? Las manos, te las lavas o de. Eso quiere decir que te soy, porque ya tengo de. Y el te solo puede ser o de u o i. No tiene ninguna otra función. Como digo, tú le lavas las manos. Perfecto. Y acá ella se mira. Si fuera a mi mamá, la mira. Entonces esto es o de. Y en el espejo, la mira. Es un circunstancial del lugar y ya está analizado. Todas estas oraciones que tienen como verbo principal un verbo reflexivo, se van a llamar, ay caramba, ahí está, se van a llamar oraciones reflexivas. Y así a veces preguntan en el examen. Señale la oración reflexiva. ¿Será aquella oración que tenga como verbo principal a un verbo reflexivo? Que previo a eso tiene que ser un verbo pronominal. ¿Me entiendes? Acá dice, los verbos reflexivos se construyen a través de verbos transitivos. Por tanto, los pronombres funcionan como de, en la mayoría de los casos, ¿no? Esto Luis lo baña diariamente. O sea, lo que te están diciendo es que el pronombre me, te, se, nos, vos, ¿no? Tiene función o de o de oí. ¿Se entendió, Fabián? Fabián, ¿y ahora qué pasó? Cuéntame. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos?
¿sí? Ok, sigamos. Y tenemos el verbo recíproco, que ya sabes que primero tiene que ser un verbo pronominal. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Yo digo, María y José son ellos. Ese es mi sujeto. Ellos sí coincide. Así que este es un verbo pronominal, ¿cierto? Y ellos se aman el uno al otro. María lo ama y José la ama. Entonces intercambian una acción. El reforzador puede ser cualquiera de estos. Se aman el uno al otro, se aman recíprocamente, se aman mutuamente, se aman entre sí. ¿Ok? Así que es un verbo pronominal recíproco. Date cuenta de que el recíproco siempre está en plural, ¿no? En plural, siempre. Porque reciprocidad implica dos objetos, dos personas. Y el pronombre funciona pues como de, porque los amados son ellos. María y José lo aman, ¿de acuerdo? Esta parte después de la línea es el predicado. Tú y ella son ustedes. Tú la ayudas y ella te ayuda. Ustedes se ayudan. Ay, ay, ay. Entonces mi verbo, ok, es pronominal. Ayudan es un verbo pronominal recíproco. Ahora, siempre se ayudan es un circunstancial de tiempo. Y el se que está ahí, inocentito, funciona como de, porque tú dices, tú y ella lo ayudan. Perfecto. Y acá, mi alumno y yo somos nosotros, ¿sí o no? Yo respeto a mi alumno y él me respeta. Nosotros nos respetamos. Sujeto, predicado. Respetamos es un verbo pronominal, un verbo pronominal recíproco. Nos respetamos recíprocamente, nos respetamos entre sí, nos respetamos mutuamente el uno al otro. Y esto es OD. Lo respetamos, la respetamos. Te cuento que las oraciones que tengan verbo recíproco también se van a llamar oraciones recíprocas, siempre y cuando el verbo principal lo sea. Dice acá, los verbos recíprocos se construyen a través de verbos transitivos. Por tanto, los pronombres sí, esos pronombres siempre van a funcionar como de, como lo hemos visto. Este es el sujeto, el predicado, y yo digo, ellos lo saludaron mucho. Este es un circunstancial de cantidad. Y este es mi verbo pronominal recíproco. ¿Chévere? ¿Se entendió? No es que digas tú recíproco porque diga ellos. Tú tienes primero que verificar que el verbo sea pronominal, que en realidad se esté intercambiando una acción. ¿Me copias? Porque el alumno está como perdido, ¿no? Le dicen, señale la oración recíproca. Y en todas las oraciones le ponen nosotros, ustedes, ellos, Juan y María. Pero eso no es lo que tienes que ver. Tú tienes que ver el verbo, que tenga un pronombre que coincida con el sujeto, que sea nosotros nos, vosotros os, ellos se, y si aparecen nombres desglosados, hacer lo que yo he hecho. Si dice Juan y yo, lo transformo en nosotros en mi cabeza. Y si dice nosotros nos, yo ya sé que es pronominal. Y para que sea recíproco, tengo que aplicar el reforzador el uno al otro y ver si realmente se intercambia una acción. ¿De acuerdo, Jefferson? Y el verbo cuasi reflejo.
es un verbo, ¿ok? Que no admite reforzadores. Sin reforzador, vamos a verificar. Yo sujeto, lo que queda predicado, tú sujeto, lo que queda predicado, el vecino es el sujeto y esto predicado. Hasta ahí estamos juntos. Ahora, verifiquemos la conjugación si coincide. Yo, me, si coincide. Tú, te, si coincide. Él, se, si coincide. Entonces, nuestro verbo sin asco es un verbo pronominal. Fuiste es un verbo pronominal. Y cayó es un verbo pronominal. Ahora nos falta decidir si el verbo es reflexivo, cuasirreflejo o recíproco. Mira, mi amor, yo me dormí a mí mismo, tú te puedes dormir a ti mismo. El dormirse no es algo controlado, no es que yo diga, duérmete, Pechi, duérmete ya. No, me duermo simplemente, cuando menos lo espero. Yo no me duermo a mí mismo. Así que ese verbo, por esa razón, es cuasirreflejo. Y cuando el verbo es cuasirreflejo, chicos, el pronombre mete, se, nos y os no tiene función. No funciona ni como de ni como OI. No tiene función, así de sencillo. Yo no me voy a mí mismo, ni yo me caigo a mí mismo. Entonces, en todos los casos, los verbos son cuasirreflejos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay un caso importante, mira, te lo voy a poner. Yo te digo, las cortinas se cayeron. ¿De acuerdo? Intempestivamente. O sea, de pronto. ¿Ok? Vamos a analizar, tranquilos. Las cortinas son ellas. Es el sujeto, ese es el predicado. Verifiquemos. Sé, ellas sé, si es pronominal. Mi verbo es pronominal. Intempestivamente cayeron. ¿Ok? Circunstancial de modo. ¿Ok? Pregunto. ¿Las cortinas se cayeron a sí mismas? No, mis. Algo las botó, pero ellas no se cayeron a sí mismas. Entonces, este es un verbo o así reflejo. Este es un caso especial que quiero enseñarles, ¿ah? Le ponemos asterisco. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta oración? Se va a llamar oración pasiva refleja. Moscas, por favor, con el nombre. ¿Por qué pasiva? Porque las cortinas, ellas no cayeron. O sea, ellas no realizaron la acción. Algo hizo que se cayeran. Entonces, en realidad reciben la acción. ¿Ok? Y con verbo cuasirreflejo, porque ellas no realizaron en realidad la acción, el verbo hace que se llame pasiva refleja. Pasiva porque no realizan la acción. Y refleja porque es un verbo cuasirreflejo. Estos casos no son pasivas reflejas, porque yo dormí, yo sí dormí, tú te fuiste y el vecino cayó, él cayó, pero las cortinas no caminan para caerse, ¿me entiendes? En cambio, yo sí camino o yo me subo una escalera mal y me caigo, yo hago la acción, pero en el caso de las cortinas no. ¿Te das cuenta? Y, por ejemplo, otro ejemplo puede ser, oye, se deshicieron las papas. ¿Acaso las papas se deshacen solas? Las dejaste hervir horas tras horas, entonces se deshicieron, pues. Es una forma de hablar, pero yo las deshice. El agua hirviendo las deshizo,
pero no las papas propiamente. Entonces yo te digo, se deshicieron las papas. ¿Quiénes se deshicieron? Las papas. Entonces las papas es un sujeto pasivo. En realidad ellas están afectadas por la acción. Y eso se llama pasiva refleja. ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Oye, se acabaron las cervezas. ¿Acaso las cervezas se autoconsumieron? No, ¿verdad? ¿Entiendes? Claro, en realidad es eso, ¿no? Porque estaban mal puestas, tú las pusiste mal, entonces cayeron. Claro. Y recontrajustifica lo que te estoy diciendo de la pasividad refleja. Sí, Ariana. Excelente. ¿Todo bien? Les quise dar un dato más porque creo que jalan, creo que se les puede subir el nivel. ¿De acuerdo? Y veamos este ejercicio, a ver, para que se aclare tu horizonte. Yo me baño todos los días. Así dicen, ¿no? A ver, veamos. Yo me, sí coincide. Primero verifica que coincidan. Tú, te. Él, se. Nosotros, nos. Yo, me. Ellos, se. Alan es él, se. Ella y yo somos nosotros. Nosotros, nos. Varios niños son ellos. Ellos, se. Y yo me autocritico. Ya está. Todos son pronominales. Acabamos de verificarlo. Ahora, yo me baño a mí misma todos los días. Reflexivo, pues. Ya no me baña mi mamá. Yo me baño sola. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. Tú te viste a ti misma en el espejo. Reflexivo. Ella se acicala, se arregla, se maquilla, se peina, se echa colonia, ella se acicala para salir a sí misma. Nosotros nos saludamos. Hola, don Pepito. Hola, don José. Recíproco. Yo me voy a mí misma. ¿Tiene sentido? Yo voy a mí. No, simplemente te vas. ¿Ok? No hay retorno. Es casi reflejo. Ellos se mueren de hambre, ellos se mueren a sí mismos. No, absurdo. Cuasi reflejo, no hay control de la acción. Alan se suicidó, se mató a sí mismo. Cuasi reflejo. Ella y yo nos abrazamos. Yo la abracé, ella me abrazó. Ah, claramente recíproco. ¿Se perdieron a ellos mismos? ¿Se perdieron el uno al otro? No, a mí, es cuasi reflejo. Y yo me autocritico a mí misma. Sí, me autocritico, claro que sí. Eso es reflexivo. ¿Se entiende, mi amor? ¿Se entendió? ¿Todo claro? El ejercicio es para esclarecer la idea. Gracias, Ariana. ¿Sí? Mary Joy dice, sí, miss. Digamos, los defectivos. Uy, uy, uy. Estos son los últimos verbos por revisar. La mayoría de verbos, te cuento, la mayoría son perfectivos. La mayoría de verbos son perfectivos. ¿Ok? La mayoría de verbos son perfectivos, o sea, tienen libertad en su conjugación. ¿Qué significa verbos defectivos? Su significado no permite que se le conjugue libremente. ¿Me entiendes? Si digo yo lluevo, eso es absurdo. Absurdo.
esto de acá es absurdo, no existe. Si yo te digo, yo ladro, no soy perra, esto no existe. Entonces, estos verbos son defectivos. En el caso de llover, llover ni siquiera tiene sujeto. Tú dices, llovió, llueve, lloverá, pero tú no dices yo lluevo, tú lloverás, él lloverá, no. Y en el caso de ladrar, tú dices ladra o ladran los perros o el perro. ¿Me entiendes? Pero no dices yo ladro, tú ladras, él ladra, ladramos, ladráis, ladran. Es absurdo. Entonces, esos verbos que no tienen la conjugación completa son defectivos. Caso atañer, por ejemplo, atañer, concernir, ocurrir. Te atañe esto. ¿A qué se refiere esto? A un asunto, a un tema. No te concierne el tema, el asunto. Ocurrió un asesinato. La gente no ocurre, ¿ok? Los acontecimientos ocurren. Esto sí, esto no. Entonces, como el verbo tiene limitaciones, por eso que se llama defectivo. ¿Se entendió? Es bien semántico el último concepto. Jefferson, no todos los verbos defectivos son impersonales, pero sí todos los impersonales son defectivos. Es otra clasificación. Tú me estás dando una clasificación sintáctica. O sea, llover sintácticamente es impersonal. Perfecto. Pero además, por su significado, es defectivo, porque no tiene todas las conjugaciones. Ladrar es personal, no es impersonal, porque el perro ladra. Pero además es perfectivo. ¿Me entiendes? Son clasificaciones diferentes. ¿Se entendió, Jefferson? ¿Y Jefferson la tienes? Jefferson. ¿Entendiste, amorcito? Ya. Ok, finish. That's right. A ver, lúcete. Quiero claves. El verbo copulativo es aquel que carece de significado. Funciona como nexo y obligatoriamente presenta atributo. Marque la alternativa en la que se presenta este tipo de verbo. Tú no vas a ser como robot y decir ser estar, ser estar, ser estar y vas a marcar copulativo. No, tú tienes cerebro. Permanecer está en la lista de verbos copulativos. Es también, porque viene de ser. Estar también. Pero nosotros sabemos que tenemos que preguntarle al verbo copulativo, le tenemos que preguntar qué, o de lo contrario, cómo. Y eso que me responde debe calificar al sujeto. La respuesta debe calificar al sujeto. Si no, no es. Entonces lo hacemos, pues. Cambiamos de disco y decimos, Ana permanece ¿qué? En el aula. En el aula permanece. No me respondió. En el aula es una circunstancia de lugar, no es copulativo. Está señalando ubicación. No es copulativo. ¿Viste? El alumno que no tiene claras las cosas dirá permanecer, sí es copulativo y da clave la A y nunca leyó lo demás. La segunda, su salida es el sujeto. ¿Su salida es qué?
muy prematura. Prematura está hablándonos de la salida del sujeto. Entonces, esto sí es atributo. Y esta es la clave. Estuvo, ¿estuvo qué? ¿Me dice cómo estuvo? No me dice. El sujeto es tácito, es él. No hay nada, nada en el predicado que esté hablando del sujeto. Contigo estuvo. Es un circunstancial de compañía. En la ferretería estuvo. Es un circunstancial de lugar. Así que este verbo nuevamente indica ubicación y por lo tanto será no copulativo. Y acá, se fue, viene de irse. Él se fue, sujeto tácito. ¿Ok? Ir no está en la lista de verbos copulativos. Es un verbo no copulativo o también llamado predicativo según lo que hemos estudiado el día de hoy. Ok, Miss, pero yo le pregunto, ¿se fue qué? Y me contesta, feliz. Y feliz está hablándonos de él. Perfecto, tú tienes razón. Pero antes de hacer eso, tú ya te diste cuenta de que el verbo es un verbo de acción. Esto que respondió a la pregunta qué y cómo con verbo de acción tiene nombre en análisis de oraciones, se llama predicativo. Así se llama. Y a ese concierto se fue. Esto es un circunstancial del lugar. Así que este es un verbo no copulativo. ¿Se entendió la pregunta? ¿Te la he explicado bien para que no haya ningún problema? Perfecto. Siguiente. El verbo copulativo, me salté, funciona como enlace entre el sujeto y el atributo, que es obligatorio. ¿Dónde hay un verbo copulativo? Fue. Fue viene de ir. Ella fue feliz. Lee bien. Y si es ir, yo ya sé que ese no es copulativo. ¿Ya qué pregunta le voy a hacer si no es copulativo? Parecer si está en la lista. Entonces yo digo, Elías parece que un buen tipo. Y un buen tipo está hablando de Elías, que es el sujeto. Entonces este sí es atributo. Esta es la clave. En la que sigue, fíjate bien, el verbo es estar regresando. Hemos dicho que estar más gerundio forma perífrasis verbal. Y el que manda es regresar. Y regresar es un verbo no copulativo. Te acabo de decir, ¿está regresando cómo? ¿Está regresando qué? Muy feliz con verbo copulativo. La respuesta a esa pregunta que formulé es un predicativo. ¿Ok? Y de la fiesta está regresando, es un circunstancial del lugar. Este verbo también es no copulativo. Y es muy tarde, ay, 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 casi me agarran. El verbo es impersonal. Y para que un verbo sea copulativo debe tener sujeto. El verbo impersonal no tiene sujeto. Este es un verbo que está señalando tiempo, es un verbo temporal. Muy tarde es una circunstancia de tiempo. Para que retornes a Ica es un circunstancial de finalidad. Y esto es una oración que yo te advertí clases atrás, es una oración unimembre. No hay sujeto ni predicado. Unimembre, sin sujeto, sin predicado. Además, es una oración impersonal. En cambio, la respuesta es una oración atributiva. ¿Te acuerdas que te dije con verbo copulativo? La oración se llama atributiva. Esta es la clave. ¿Te salió? Muy bien. Tercera pregunta. Los verbos pronominales emplean un pronombre personal átono coincidente con el sujeto en número y persona. Solo así podrán subclasificarse en reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos. En las oraciones se apoyaron. ¿Quiénes? Ellos. Ellos se. Perfecto. Mi verbo es pronominal. En todo momento se apoyaron, circunstancial de tiempo. Se apoyaron el uno
al otro. Por lo tanto, mi primer verbo es recíproco. Anulo la A, anulo la C. Ahora aquí es yo, sujeto tácito. Yo me, si coincide, mi verbo es pronominal. Me peiné a mí misma, es reflexivo. A mí misma. Ok, este mes o de, porque lo cambio por lo peiné, la peiné. ¿Cómo la peinaste? Con sumo cuidado la peiné, circunstancial de modo. Y entonces la clave es reflexivo, burro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Salió? Muy bien. La transitividad es un aspecto contemplado en la clasificación sintáctica del verbo. Ello ocurre cuando el verbo predicativo tiene o de. Sin embargo, la semántica reconoce las formas pronominales de los verbos que con reforzadores pueden reconocerse como reflexivos o recíprocos, mientras que sin ellos son cuasi reflejos. En el enunciado, en esa fábrica circunstancial del lugar, confeccionan núcleo del predicado. ¿Qué cosa confeccionan? Zapatos de cuero, los confeccionan. O de en verano circunstancial de tiempo. Me ducho a mí misma, yo me ducho. El sujeto es tácito y coincide con el pronombre. Esto es o de yo lo ducho. Ducho, núcleo del predicado. 3 veces al día, circunstancial de tiempo. 3 veces al día me ducho. ¿Ok? Este es un verbo reflexivo. Y el primero es transitivo porque tiene o de. ¿Estamos de acuerdo? Ya están mezclando información que hemos venido repitiendo. ¿Ok? Siguiente, muy bien, chicos. Excelente sus respuestas. Tanto los verbos reflexivos como los recíprocos suelen ser transitivos, ¿es verdad? Sin embargo, los cuasi reflejos no. Los pronombres personales objetivos que los acompañan no tienen función. En el enunciado, José se miraba. Él se miraba a sí mismo en el espejo. Este es un verbo reflexivo. Mientras recordaba, acuérdate que el mientras subordina. Este es un verbo subordinado, pero es transitivo. Porque ¿qué es lo que recordaba? Los años de su juventud los recordaba. Esto es o de. ¿De acuerdo? Transitivo. Siguiente. No siempre los verbos ser, estar y parecer funcionan como copulativos, pues requieren de complemento atributivo, es verdad. Para ser copulativos deben tener atributo. Hay veces que ser y estar funcionan como impersonales, sí, otros como auxiliares, o simplemente no señalan el estado del sujeto. Marque la alternativa con verbo copulativo, ya debes estar campeón, ¿no? Fue construida, acuérdate que ser más, esto lo vimos en la clase anterior, ser más participio es igual a perífrasis verbal, ¿ok? Este es un auxiliar. Y el que manda, el más importante, no es el auxiliar, pues, es el último elemento. Acá el verbo es construir, entonces no es copulativo. El escolar fue. Acá se refiere al verbo ir, Miss. Ir no es copulativo. La carpeta vacía está. ¿Está qué? No me contesta, Miss. ¿Dónde está? En la parte trasera. Eso es un circunstancial del lugar. Entonces, es no copulativo porque está señalando ubicación. Y Diana, sujeto, fue, viene de ser. Sí es un verbo copulativo porque yo le pregunto, ¿fue qué? Una alumna perseverante. Atributo.
Esto está hablando de Diana. Esta es la clave. ¿Salió? Muy bien, excelente. En los enunciados, los riñones son. Los riñones es el sujeto, este es el predicado, y yo digo, ¿son qué? Los órganos con mayor cantidad de aguas, seguidos del corazón y los pulmones. Esto es atributo. Entonces, si tiene atributo, mi oración es atributiva y descarto la D. La segunda, hay que saber bien los verbos, ¿ah? Debió haber sido. Todo eso es el verbo. Y en una perífrasis verbal, ¿quién manda? El último. Y el último es ser. Y ser sí puede ser copulativo. Le pregunto, ¿debió haber sido qué? Leal con sus amigos. Esto es el atributo. Entonces mi segunda oración también es atributiva y ya me salió. Y la tercera, por cumplir, está afectando. Esta es una perífrasis verbal. Esto es auxiliar de este, porque afectar es el principal. Y afectar es un verbo predicativo o no copulativo, si lo quieres. Y si es un verbo predicativo o no copulativo, ok, la oración se llama predicativa. ¿Te salió? Muy bien. Sí le salió. La frase verbal predicativa tiene como núcleo un verbo predicativo, el cual puede tener o de, o y, circunstancial, agente, predicativo, y tomando en cuenta la definición, ¿cuáles tienen frases verbales predicativas? A ver, hay que saber bien los verbos, y el primer verbo es han sido. El que manda es ser, y ser es un verbo copulativo. Yo pregunto, ¿aquellos señores han sido qué? Personas influyentes en el país, atributo. Entonces esta no es. Ellas fueron. ¿Se refiere a ir o a ser? A ser, mis. ¿Ellas fueron qué? Las restauradoras de esos muebles isabelinos. Nuevamente tengo atributo, entonces no es. Los embajadores han sido recibidos, o sea, los recibieron. ¿Quién manda? Recibir. Recuérdate que en la perífrasis verbal el verbo más importante es el último. También te das cuenta reduciéndolo a una palabra. Tú dices recibieron a los embajadores y ese es el principal. Ese sí es un verbo predicativo. Y ayer fueron, pero este fueron sí se refiere al verbo ir e ir es un verbo predicativo. Así que la clave es 3 y 4. Clave burrito. ¿Salió? A ver, veamos si te salió. Muy bien. 9. Considerando que la frase verbal predicativa tiene como núcleo un verbo predicativo y puede llevar complementos, la atributiva, en cambio, tiene como núcleo un copulativo que obligatoriamente tiene atributo. Analicemos las oraciones. Parecer, si está en mi lista de posibles copulativos. Le pregunto qué. Aquel joven no parece qué. Culpable del delito. Atributo. ¿Ok? Es atributiva. Descartada la A. Los turistas han estado, el que manda es estar. Y estar sí puede ser copulativo. ¿Han estado qué? Preocupados. Ahí está tu atributo. Entonces, la segunda también es atributiva. Y la tercera, van a ser despedidos. Los despedirán a los becarios. Los becarios son los que tienen, pues, bastante arraigo en las universidades, los decanos, ellos son los de becarios, despedidos por sus familiares, ¿ok? Despedir es un verbo predicativo. Ahí está tu clave. Muy bien. Y la última, para irnos al examen, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases sean predicativas, o sea, con verbos no copulativos. Asistir, si es. Son. Le pregunto qué. ¿Son qué?
Los integrantes de la orquesta. Ese micrófono, por favor, verifiquen sus micrófonos. Atributo. Solicitaré. Ese sí es. Viajaremos. También es. Ha sido, viene de ser. Ese es copulativo. Ese no es. ¿Han sido qué? Presidente de ese club, atributo. Así que la clave es 1, 3 y 4. Clave dinosaurio. ¿Qué tal, bebés? Chévere, ¿verdad? Claro que sí. Ahora te toca resolver tu práctica. ¿Dónde te vas a sacar 48, verdad? A ver, pues, quiero ese 48. Nadie se vaya, todo el mundo me resuelve. Determina A la alternativa resolver. que presenta verbos. Ellos investigaron los retos arqueológicos. El audio, porfis. A ver, voy a cerrar el audio para que... Listo. Rindan su examen tranquilos. Ya le quitamos el sonido a los bullangueros. Ya está. Pobre cuy. ¡Qué cuy! Ya, a resolver el examen. ¿Qué tal, chicos? ¿Chévere? Tengan cuidado con la última, que es tramposa. Por cómo están distribuidos los elementos, parece otra cosa que no es. ¿Así fuiste? ¿No? Me lo acabo de quitar. Siempre llevo el calentador. Ah, ya. Todavía te pongo el clase con súper. Eso era bien, resto las 11 para comprar. Ya le puse su retrete al carro. El día atrás estaba mi martillo. ¿Y a qué hora vas a venir? Con notable. Con notable. ¿Eh? Tiene que hacer, poner la luz, el claxon, el tablero, los símetros, para que lo pueda hacer. Bien, entonces. Cómprame, por favor, harina. ¿Qué pasó? Dime. ¿Quién levantó la manito? ¿Alguien levantó la manito? Sí.
¿Mi audio se escucha? ¿Se escucha mi música? Sorry, chicos.